sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Muy buenos días, iglesia, muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien ahí en sus casas. Un domingo más que podemos juntarnos a adorar, a cantar a Dios. Ustedes desde su casa, nosotros desde acá. Le doy gracias a Dios porque bueno, podemos juntarnos en el día de hoy con los chicos, ya que hace un montón no nos reuníamos, excepto el día de Navidad. Así que muy agradecida por eso. Y bueno, en el día de hoy quería leerles un Salmos que está, Salmo 118, 24, que dice así: Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Así que vos que estás ahí en tu casa, te quiero decir que no es casualidad que estés viendo esto. Quizás es común que todos los domingos te conectes, o quizás es la primera vez que estés conectado en el día de hoy, o conectada. Te quiero decir que no es casualidad, ¿sí? Dios quizás está poniendo una inquietud en tu corazón, ¿sí? Y este es el momento en que nosotros alabamos, nosotros cantamos al único a quien nos salvó, que es Dios, ¿sí? Y si sos una de las personas que todos los domingos nos ve, te invito a que te prepares ahí en el lugar donde estés, y si no, te doy la bienvenida y que nos puedas acompañar adorando, ¿sí? Que saques toda distracción del lugar en donde estés, ¿sí? Que te concentres, que prepares un altar ahí en tu casa junto a tu familia, o si estás solo, decir al Espíritu Santo que te llene, y sabemos que va a ser así. Así que esta canción en la primera estrofa dice: delante de mí vas, ¿sí? La guerra ya ganada fue por ti. Mis enemigos ya están vencidos, venciste y tu victoria me das. Sabemos que Dios está como guerrero delante de nosotros, peleando nuestras batallas. Así que te quiero animar que si estás pasando por un momento malo o situación en la que decís,
empezó el año y ya me pasó esto, saber que tenemos la esperanza en Dios y que Él está delante de nosotros, sea lo que estés pasando. Así que cantemos juntos en este momento. Sí, Señor, te doy gracias por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos, papá. Te damos gracias, Señor. Gracias porque vos estás en cada uno de nuestros hogares, Señor. Te doy gracias, Señor, por un día más de vida, porque nos levantamos, Señor, porque tuvimos un desayuno. Gracias por eso, papá. Ahora te quiero entregar este momento, que vos avives nuestros corazones, que vos saques toda distracción y que podamos adorarte, papá. Amén. Delante de mí vas, la guerra ya ganada fue por ti. Mis enemigos ya están vencidos, venciste y tu victoria me delante de mí vas, la guerra ya ganada fue por ti. Mi mayor defensa es tu amor y me sacas del desierto en mi interior. Solo puedo alabar y solo puedo adorarte. Solo puedo rendirme y en tu presencia quieto estar. Ya ganada fue por ti. Mis enemigos ya están vencidos, venciste y tu victoria me das delante de mí vas. La guerra ya ganada fue por ti. Mi mayor defensa es tu amor y me sacas del desierto en mi interior y solo puedo solo puedo adorarte, solo puedo rendirme y en tu presencia quieto estar. Y aleluya.
mi gran defensor, tu camino es mejor. Y aun cuando me pierdo, vienes a buscarme, tú me reintroduces en tu amor, y cada parte de mi vida vuelves a unirla. Eres el defensor de mi corazón. Y aun cuando me pierdo, vienes a buscarme, tú me reintroduces en tu amor, y cada parte de mi vida vuelves a unirla. Eres el defensor de mi corazón. Y aun cuando me pierdo, vuelves a buscarme, tú me reintroduces en tu amor, y cada parte de mi vida vuelves a unirla. Eres el defensor de mi corazón. Y aleluya, mi gran Salvador, tu camino es mejor. Y aleluya, mi gran defensor, tu camino es mejor. Y aleluya, mi gran Salvador, tu camino es mejor siempre. Y aleluya, mi gran Salvador, tu camino es mejor. Siempre 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 tu camino es mejor. Eres nuestro Padre, eres nuestro Padre. Gracias, papá. Gracias porque elegimos el mejor camino, Señor, que es seguirte. Gracias porque nos sacas todo temor, todo miedo, Señor, y estás ahí con nosotros. Porque vos no nos diste, papá, un espíritu de esclavitud para andar otra vez en temor, sino que nos diste un espíritu de adopción, porque podemos clamar Abba, Padre. Así que ahí donde estás, clama y decí Abba, Padre. Abba, Padre. Sí, sí.
eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Tu espíritu me enseña más profundo y me hace conocer tu corazón. Tu espíritu me enseña a ser hijo para que Cristo sea formado en mi interior. Y es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y en verdad. Yo pertenezco a ti, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor. Tú eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba, tu espíritu me lleva más profundo y me hace conocer tu corazón. Tu espíritu me enseña a ser hijo para que Cristo sea formado en mi interior. Y es tu paternidad que llena todo en mí, en espíritu y en verdad. Yo pertenezco a ti, mi origen, mi destino, mi Padre eterno, fuente de amor, mi origen, mi destino, mi Padre
es tu río de gloria, libertad, libertad, desde adentro hacia afuera, libertad, libertad, es tu río de gloria, libertad, libertad, desde adentro hacia afuera, libertad, libertad, es tu río de gloria, libertad, libertad, desde adentro hacia afuera, libertad. Sobre tus hijos, libertad sobre tus hijos, libertad sobre cada uno de tus hijos, declaramos libertad, libertad, desde adentro hacia afuera, libertad, libertad, es tu río de gloria, libertad, libertad, desde adentro hacia afuera, libertad, libertad, es tu río de mi origen, mi destino eres tú. Sí, Señor, como dice en esta canción, declaramos que nuestro origen y nuestro destino sos vos, papá. Que tu paternidad, Señor, va a llegar a esos hijos que quizás están viviendo un espíritu de religiosidad, papá. Que vos les abras los ojos, Señor, y que puedan experimentar esa paternidad, que no es un Dios que juzga, sino que es un Dios que ama, que está ahí en todo momento. Así que te doy gracias por este tiempo. Gracias porque pudimos alabarte, adorarte. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque nos acompañas en todo momento. Señor, nos preparamos nuestros oídos para recibir la palabra. Bendecimos a la persona a la cual nos va a estar compartiendo y dejamos este tiempo en tus manos. Sí, Señor, gracias. Gracias, papá. Amén. sacó del jardín. Su humildad
puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Yo feliz porque realmente es un honor y un privilegio poder compartir este tiempo de palabra, este permiso y este honor que tengo, dado por nuestro pastor, de poder compartir una palabra en esta mañana. Y le doy gracias al Señor por eso, ¿no? Le doy gracias porque Él siempre es el que pone en nosotros el anhelo, el deseo, pero también pone la palabra necesaria para este tiempo. Y yo antes de empezar vamos a orar pidiendo dirección a nuestro Señor, porque es importante poner en manos de Él cada día, cada cosa que hacemos, como lo vamos a ir viendo, porque Él es el que dirige y tiene que dirigir nuestras vidas. Así que bueno, les invito a que me acompañen en este tiempo de oración y después empezaremos a tratar lo que hoy tenemos para compartir. Amén. Padre, te doy gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor, que tú nos permites una vez más estar delante de tu presencia, Dios, para poder abrir tu palabra, para poder escuchar, Señor, tu voz, para poder oír lo que tienes para decirnos en esta mañana, Señor. Bendigo este tiempo, bendigo tu palabra, bendigo, Señor, lo que has puesto en mi corazón y en mi mente para compartir, y te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de aquellos que hoy están escuchando, Señor, que realmente puedan tener el privilegio y el honor de sentir la voz del Espíritu Santo hablando a sus corazones, que puedan oírte a ti, Señor, y no a mí, más allá de mis palabras, más allá de mis pensamientos, de mis razonamientos, que seas tú, Señor, el que esté transmitiendo lo que hoy quiero compartir, Padre. Bendigo este tiempo, bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias, Señor. Gracias porque una vez más podemos estar en tu presencia, Señor, y podemos disfrutar de tu presencia y poder también aprender en tu presencia, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Saben que cuando estaba preparando este tiempo, ya hace un tiempo atrás el Señor venía poniendo en mí este tema, ¿no? Que para algunos puede ser algo normal, y de hecho lo es, o sea, pero que en realidad es algo para pensar y para analizar muy bien. El título de hoy es cómo tomar decisiones correctas. Y realmente es un tema que a la luz de las palabras necesariamente, como dice el título, puede sonar como algo normal, común, cotidiano, que de hecho lo es, pero hay que ver cómo son esas decisiones, ¿no? Y nosotros continuamente en nuestra vida estamos tomando decisiones. No importa la capacidad intelectual que tengamos, la raza, la posición económica, cultural, sexo, siempre estamos tomando decisiones, ¿no? Desde lo más simple, que es a qué hora me levanto, qué me pongo para salir, qué compro, cómo respondo, inclusive eso, cómo respondo a un cuestionamiento o a una pregunta. Siempre estamos tomando decisiones. Y por ahí esas decisiones generalmente son comunes, y es cierto, las hacemos casi que automáticamente, ¿no? Pero que tienen impacto.
tienen impacto si le erro. O sea, si me levanto medio tarde, seguro voy a tener que andar a las corridas, capaz que llegue tarde al lugar donde voy, si sea el trabajo, una cita, una entrevista, lo que necesite acudir en ese momento, seguramente me imponga un ritmo diferente al que estoy acostumbrado porque me levanté más tarde. O si me salí de short y remera y resulta que no me di cuenta que iba a llover y iba a empezar a refrescar, y cuando quiero acordar estoy todo mojado y con frío. Son consecuencias simples, comunes, que pasan y de hecho nos pueden pasar y nos pasan, pero cuando hablamos de decisiones más complejas, decisiones que involucran de alguna manera un impacto diferente en nuestra vida, cuando tenemos que analizar, y ahí es diferente, ahí la cosa cambia, ahí ya tenemos que ver y tenemos que decidir y tenemos que ver qué hay delante de mí y cuál es el obstáculo y cuál es el desafío. Mi posición frente a esa decisión es diferente. Ya tiene que ser diferente, mi postura es diferente. Y muchas veces nosotros caemos, ¿no? O caemos, por decirlo de alguna manera, pero en realidad no está mal pedir consejos, la opinión de otros. Y por ahí es interesante ver la variedad de opiniones que podemos encontrar, ¿no? Porque seguramente están aquellos que, bueno, que de alguna manera te hacen creer invencible, ¿no? ¡Oh! Y ni lo pienses, dale para adelante porque vos podés, porque enfrentalo, seguro que te va a ir de maravilla. Pienso que vos vas a poder porque con eso seguro que te va a ir bien. Y uno ya se infla, ¿no? Pero hay otras personas que por ahí con los pies más en la tierra dicen, bueno, yo que vos lo consulto, pensalo bien, es un tema que podés enfrentar, pero hacelo con cautela, es posible, sé cuidadoso. Y es un consejo que de alguna manera es un poco más pies en la tierra, ¿no? Y después está el otro que por ahí te tira abajo, ¿no? Que no, no, yo que vos, ya me enteré de uno que hizo, le fue malísimo, tené cuidado cómo vas a enfrentar a esa persona, mira que esto, mira que lo otro, ojo, puede irte mal, está fea la cosa, en fin. Y ahí ya te tiran tan abajo que hasta querés dar un paso atrás, ¿no? Porque te dicen, y ojo, porque vos donde estás ya tendría cuidado. Entonces, es relativa o relativo el consejo y las opiniones que podemos encontrar, y esas opiniones las encontramos en todos lados. Las encontramos en un ambiente cristiano, en un ambiente no cristiano, podemos encontrarlas en todos lados, porque nosotros, como seres humanos, las personas hablamos de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sabemos, cómo nos ha ido, no simplemente porque vimos que a otros le fue bien o mal y opinamos de acuerdo a eso. Ahora, la realidad es que cada uno de nosotros, frente a una decisión, tiene que ser más cuidadoso y pensar y hacerse preguntas, ¿no? Y es ahí donde yo decía, ¿qué preguntas, no? Y bueno, primeramente, ¿quién soy? ¿Tengo el potencial, las habilidades, tengo la capacidad? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo enfrentar? ¿Tengo la fe para enfrentarlo? Esa es la pregunta, ¿no? Y seguramente alguno debe estar diciendo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Ok, está bien. Eso es real, es cierto. Y yo no voy a decir que no. Ahora, hay que ser cuidadosos porque el Dios que tenemos es el que es poderoso e invencible. No nosotros. Nosotros no somos súper poderosos y súper invencibles. Es Él.
y por lo tanto tenemos que responderle a Él. Entonces, ahí Dios obra a través de nuestro potencial, de nuestras habilidades, pero no quiere decir que todo lo que se nos ponga por delante, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ojo, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ir de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, Dios nos hizo con la capacidad de pensar, razonar, analizar, evaluar. Nos hizo con esa capacidad. Y de acuerdo a esa capacidad, tenemos que obrar. ¿Saben? Un pasaje que quiero que vean es que nos lleva a una pregunta, ¿quién soy en Dios? O sea, quiero que analicemos esta pregunta primeramente, ¿no? Porque ya no es quién soy, sino quién soy en Dios. Y obviamente estoy hablándole a personas que ya han aceptado a Cristo y que ya tienen a Jesús en su corazón. Entonces, ¿quién soy en Dios? Esa es mi pregunta. Y hay un pasaje que es simple, yo diría que hasta muy conocido, muy usado, pero que denota una importancia grande en nuestra vida como hijos de Dios. Y está en Corintios, 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice. Y saben, hay dos palabras. Yo fui un poquito a ver la palabra nueva, a ver un poquito más el pasaje. Y hay dos palabras griegas traducidas como nuevo en la Biblia. Una denota la palabra neos, que significa algo nuevo, algo que acaba de ser hecho, pero que existen muchos iguales. O sea, no sé, por decir un ejemplo, hago un teléfono, pero ya hay varios iguales. Entonces es nuevo, pero hay muchos iguales. Pero la palabra utilizada para la traducción utilizada y la palabra utilizada en griego para este versículo es, no quiero equivocarme en la pronunciación, es kainos. Y la palabra kainos significa hecho como creación nueva. O sea, no hay nada hecho, es algo recién hecho, es como se usó para la creación. Cuando Dios creó el mundo, no existía nada y Dios creó el mundo de la nada. Y esto es igual, cuando originalmente Dios creó los cielos y la tierra, Él nos creó de la nada, igual lo hace con nosotros. Es medio complejo entenderlo y medio difícil, pero lo que quiere decir es que Él limpia nuestro antiguo yo. Él ya saca eso. Él saca eso y Él hace de nosotros un ser enteramente nuevo. Me van siguiendo, me van entendiendo. Un ser enteramente nuevo. O sea, no tenés una copia. Sos único. No hay copia. Vos sos único en esa nueva creación. Es importantísimo entender esto. Ya sos nuevo. Entonces, por lo tanto, las decisiones ya no pasan, no pasan por mi potencial, mis habilidades o mi capacidad, sino cómo quiere Dios usar esos atributos. Por lo tanto, ya no pasa por lo que quiero hacer yo, sino lo que Dios quiere hacer. ¿Me van siguiendo? O sea, teníamos una decisión que tomar. Me pregunto quién soy. La respuesta es: soy nueva criatura en Dios. Por lo tanto, esa decisión ya involucra mi nueva naturaleza.
Ya involucra mi nueva, y cuando hablamos de nueva naturaleza, cuando hablamos de soy nuevo, Dios me hace una mente nueva, una mente espiritual sobre la carnal. O sea, tengo que ejercer esa mente espiritual sobre la carnal, sobre lo que era viejo. Ya soy nuevo. O sea, tengo una nueva naturaleza y es espiritual. Una mente espiritual. Es muy difícil cuando enseguida que aceptamos al Señor y que empezamos a ejercer y a experimentar esa nueva naturaleza, el anteponer los acontecimientos nuevos de nuestra naturaleza nueva a los viejos. Y empezamos las comparaciones, ¿no? Porque me pasó esto, porque en el pasado pasó aquello. No, ya sos nuevo. Sos hecho nuevo, sos nueva criatura en Dios. Por lo tanto, lo viejo pasó y tenés que verlo con una mente renovada, con una mente espiritual nueva. Eso significa ser nueva criatura en Dios. Es un error que cometemos a menudo, el vernos como autosuficientes y decidimos queremos hacer de acuerdo a las experiencias propias o ajenas. Porque a aquel le pasó tal cosa, porque al otro le fue bien, entonces a mí me va a ir bien. Y no, ojo, cuidado, porque sos nuevo y dice que no hay otro igual a vos. Cuando en realidad las nuevas circunstancias se presentan delante de nosotros, miren esto que interesante, ¿no? El Señor me decía, cuando yo te presento una nueva circunstancia y una nueva decisión, es una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Y para ver la inmensa creatividad para sorprendernos que tiene Dios. Entonces, esto que está frente a vos, esta decisión que estás por tomar, ya no es la misma, ni tiene el mismo significado o el mismo valor o el mismo impacto que la que tenías antes de tener a Jesús en tu corazón. Es otra circunstancia, por más que parezca igual, tiene otra resolución en Dios. Porque Él es ahora quien está ordenando tu vida. Nosotros somos muy impulsivos, muy ansiosos, ¿no? Yo particularmente muchas veces soy muy racional, era muy racional, ahora son particularidades que son propias de nuestro carácter. Y ojo, que no son malas, no quiero decir que si sos impulsivo, que sos emocional, que sos racional, no está mal, no siempre significa que está mal o de alguna manera, o que sea negativo, por decirlo. No, porque Dios utiliza eso, siempre y cuando estés bajo la dirección del Espíritu Santo. Nueva criatura, nueva naturaleza, mente espiritual. Entonces, este problema ya lo ves con una mente diferente a la que veías antes. Ya lo ves con una mente espiritual, no con una mente carnal. ¿Me van siguiendo? Es importantísimo el hecho de saber que tenemos que cambiar. Y ahí es donde empieza un proceso de cambio, ¿no? Hemos visto ya, y hay algunos que le va a sonar conocido, el hecho de cómo nuestro carácter necesariamente tiene que ir modificando, y de hecho se va moldeando al carácter de Cristo. Es así, tiene que ser así. Somos nuevas criaturas, mente espiritual, mentalidad espiritual, no mentalidad carnal. Entonces, Pablo en su carta decía,
sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo no estaba diciendo imítenme, él está diciendo, como yo imito a Cristo, así ustedes también imiten a Cristo. Entonces, esto va llevándonos a otra pregunta, ¿no? ¿Quién soy y qué debo hacer? Recuerden, la primera pregunta es ¿quién soy? La segunda es ¿quién soy en Dios? La tercera es ¿en quién estoy y qué debo hacer? Y para esto hay un pasaje que también Pablo en Colosenses dice, por eso desde el día que supimos, escuchen bien, por eso desde el día que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna, agradándole en todo. Agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Espiritual, en toda situación, perseverar con paciencia. Ya la nueva naturaleza comienza a actuar en mí. Qué bueno, cuando empiezo a tener la mentalidad espiritual y a ejercer esa posibilidad y ese poder de alguna manera que me da Dios, de poder, que a través de su Espíritu Santo, ver las cosas de una manera más paciente, más objetiva y más con sus ojos. Entonces, siguiendo con esto, no es fácil. Nadie dijo que es fácil. El ser cristiano y el ser hijo de Dios demandan algunas cosas para lograr ese carácter de Cristo. Porque está nuestra voluntad también de hacerlo. Dios nos permite en su libre albedrío decir, bueno, yo acepto a Cristo, ahora decido seguir, y Él nos va enseñando, nos va capacitando, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. No es, me siento, espero, y que venga todo. No, no es así. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para ir adquiriendo ese carácter de Cristo, para ir... y todo esto es para poder tomar decisiones correctas. ¿Me van siguiendo? O sea, ¿qué haría Jesús en esta situación? Entonces, para poder tomar una decisión correcta, tengo que conocer de Jesús, y tengo que saber de Jesús, y tengo que saber qué haría Él en esta situación. Entonces, esto requiere tres cosas, por lo menos que voy a resaltar hoy, que es obediencia, sumisión y fe. Y la obediencia cubre muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo la obediencia en cuanto a lo que es directamente relacionado con el pecado, con aquello que nos aparta y que nos separa de Dios y que nos afecta indefectiblemente a nuestra vida. ¿Saben? Tenemos que renunciar a nuestros pecados. Tenemos que renunciar a aquello que hacemos mal. Y ojo que todos pecamos.
somos pecadores perdonados. Y sin duda que caemos muchas veces y erramos. Y entonces, el pedir perdón no se limita a un tiempo específico. No es, uy, yo ya fui perdonado en la cruz, por lo tanto, no. Sí, es cierto, el Señor te ha perdonado en la cruz y sos justificado a través de su sangre preciosa. Pero eso no quiere decir que no caigas, que no tengas la posibilidad de pecar. Porque estamos en el mundo, vivimos en el mundo, no somos de él porque tenemos una nueva naturaleza, pero convivimos con muchos aspectos que implican el tener cuidado, el ir paso a paso. Entonces, generalmente asociamos el pecado con aquello que afecta a otras personas, que le hace daño, que le hace mal, que es cierto, sí, sin ningún lugar a duda que cuando pecamos, cuando cometemos errores, afectamos a otras personas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestra iglesia misma. O sea, es verdad eso, sí. Pero, ¿saben? El pecado, el que más corroe, el que más complica y el que es más difícil es aquel que convive con nuestra intimidad, que convive con nosotros. Nuestra relación con Dios, nuestra comunicación diaria con Él, la más importante, si se quiere, la que tenemos que tener es la intimidad con Él. Recuerda que Jesús dijo, bueno, por lo tanto, ve, enciérrate en tu cuarto y allí con tu Padre, y habla con Él en esa intimidad. O sea, Jesús cuando tuvo los momentos más difíciles se fue a una intimidad con el Señor, con su papá, y oró. En el momento de la crucifixión, él fue, se apartó y solo allí oró. Pidió que velaran, pero él estaba allí, en intimidad con su papá. Entonces, esos problemas que tenés, si no lo enfocás en Dios, si no pedís perdón y no renunciás a ellos. Miren, ¿saben? Yo tengo, los que conocen mi casa, mi casa es de paneles, digamos, ¿no? O sea, son prefabricados, entonces tienen un panel en donde internamente tiene una madera. Ya hace un tiempo atrás, yo empecé a sentir el ruidito justo atrás del respaldo de mi cama, muy chiquito. Y a medida que se fue, y me di cuenta que probablemente hay una oruguita o un taladro, no sé cómo le llaman, es un bichito que come la madera. Ahora, yo empecé a pensar, voy a tener que sacar ese panel, voy a tener que... Y oraba al Señor, Señor, por favor, saca este bichito de mi pared que me está complicando. Pero decía, pero si saco el panel, voy a romper, tengo que sacar la pintura, volver a volver a armarlo, volver a pintar estéticamente. Y así estaba. La cuestión es que un día estaba orando, ¿no? Y le digo, Señor, por favor, que este bichito se vaya, no quiero. No. Y estaba orando, y me dormí. ¿Sabe que como a las 2 de la mañana me despierto? Y el Señor me dice, así como esa oruga es el pecado en el hombre, ese pecado que está internamente, que solo Él lo escucha, pero que por problemas de estética no quiere confesarlo, no quiere sacarlo, porque, ¿qué van a decir?
va a afectar su imagen, va a afectar su... Eso es el pecado. Y bueno, la verdad, les tengo que decir, no sé si el Señor obró o no, o está hibernando, pero la oruguita ya no la escucho. Entonces, no sé si el Señor puso esa prueba, voy a verlo más adelante, bueno, y si no, tendré que romper la pared y sacar. Pero la verdad que no la abrí porque... Pero qué importante es esto, hermano. El pecado te va consumiendo por dentro, no te permite esa relación con Dios. Y los de afuera te ven, uy, mirá, qué fulano, ¿no? Qué lindo, qué bárbaro este muchacho, ¿cómo es? Pero la realidad es que tu relación con Dios está siendo afectada por algo que te consume por dentro, que te hace mal. Entonces, es importante en la obediencia tener esto. Es un proceso de madurez que lleva tiempo, no es fácil. Yo no digo que sea fácil, porque, ¿saben una cosa? Es interesante esto, porque Pablo nos decía, sed imitadores como yo de Cristo. Pero en otro versículo dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Y no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Eso está en Romanos 7:15. Entonces, Pablo, miren de quién estoy hablando, ¿no? De un apóstol, cartas maravillosas con un testimonio formidable, con revelaciones que el Señor le ha dado. Sin embargo, él decía, yo tengo esta lucha. Ahora, esto no justifica, esto no quiere decir que me justifique que, no, como Pablo tenía ese problema, yo también puedo tener, sí puedo tenerlo. Ahora, Pablo peleaba contra eso, porque él dice que oraba, y pedía que el Señor lo librara de eso. Ahora, a él no le impedía seguir con el ministerio. A él no le impedía seguir llevando la palabra de Dios. Él continuaba. Entonces, miren qué interesante, de partir de tomar una decisión, ¿a dónde estamos llegando? Si serán importantes las decisiones en nuestra vida, pero cuán importante es nuestra posición delante de Dios. Lo otro que teníamos como segundo punto era la sumisión. Y a algunos les choca un poco, ¿no? Sometido. Eso, esa palabra de sumisión, no me gusta para nada. Entonces, es como el sentimiento de estoy bajo tu dominio y no puedo hacer nada si vos no me lo permitís. Sí. Mirá qué noticia. Es una actitud también, ¿no? Eso no te obliga, no te aprieta, no te aplasta, pero sí es una actitud de sumisión, de reconocer a Dios. Y ahí es donde dentro de la sumisión tenemos que hacernos una pregunta que es importante, y es, ¿está dentro del propósito de Dios para mi vida esto que voy a decidir? ¿Está dentro del propósito de Dios lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de emprender, lo que estoy a punto de decir? Es muy importante el tener bien claro esto. Absolutamente todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que vamos a hacer tiene que estar dentro de lo que Dios quiere para nuestras vidas y en su propósito. Tiene que estar en la sumisión a la voluntad y el propósito de Dios. Podés hacerlo, no, nadie te lo va a impedir, y de hecho lo podés hacer y podés tomar esa decisión. Ahora, no culpes a Dios de tus malas decisiones.
no culpes a Dios de haber hecho algo porque pensaste que era lo correcto. Debo tener a Dios como mayor autoridad en mi vida. Esto es absolutamente necesario. ¿Saben? Jesús, frente a la cruz, frente a ese sacrificio, él oró y dijo, Señor, si puede, pasa de mí esta copa. O sea, estaba tan con el dolor que se venía, realmente muy afectado, y él decía, Señor, si puede pasar de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús. Entonces, él que murió por mí, por vos, él es la suma autoridad en tu vida y en mi vida. Ahora, corresponde a mi persona y a tu persona a dejar que él sea esa suma autoridad, a permitir que él sea esa autoridad suprema en tu vida. Dios no es un Dios de segundo lugar, no es un Dios de consulta. No es un médico que vas y consultás y después venís a hacer lo que querés. No, no. Dios es Dios. Y como tal, Él es la absoluta autoridad en tu vida. Tiene que ser la absoluta autoridad en tu vida. Ahora, ¿cómo saber si estoy dentro del propósito de Dios? Hay dos preguntas, mejor dicho, dos respuestas. Una es clara. Si no estás en comunión con Dios, si no estás en plena comunicación con Él, si no estás en contacto directo con Dios, y seguro no vas a saber si estás dentro de la voluntad o del propósito de Dios. No basta con ir a la iglesia, no basta con ir el domingo, sentarme, escuchar, oh, qué bueno, alabar, levantar las manos. Que no digo que sea falso, no estoy diciendo y no estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo es que nuestro estado de adoración y de entrega tiene que ser continuo. No tiene que ser de un día. No tiene que ser de un domingo. O del jueves cuando tengo la reunión de oración. No, tiene que ser continuo. Eso es permitir que Dios sea el que controla tu vida y tus tiempos. Ahora, si estás en comunión con Dios, seguro sea mucho más fácil y más simple entender si está dentro del propósito de Él. Hay algunos versículos que son claros y que hablan de dónde poder encontrar. Y uno de esos versículos es el Salmo 119, 105. Anotalo ahí rápido porque los voy a ir leyendo. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que lámpara a mis pies alumbra donde voy. Su palabra es así. Ella alumbra donde voy, pero también enfoca el camino que debo seguir. O sea, te enseña cómo dar los pasos, pero también te enseña a dónde te dirigís. Entonces, es importante el leer la palabra, el estar a diario en su lectura. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren, Moisés había muerto y Josué tomaba esa posición de autoridad que tenía Moisés para guiar al pueblo hacia la tierra. Ahora, Dios le dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Miren, lo primero que le dice, sino que de día y noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora no dice todo te saldrá bien, ¿sí? Nos dice primero, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y después, en Hebreos 4 también, para ir al Nuevo Testamento, dice 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y saben, yo hice una aclaración acá para recordarme a mí, que en realidad discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, esa decisión que estoy por tomar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos autoconvencernos, no, porque si yo hago esto es porque voy a beneficiar a, y va a ser de bien para, y en realidad la palabra discierne en nuestro corazón y sabe si realmente esa intención está en nuestro corazón. Y Dios va a traerlo, ¿eh? Dios te lo va a aclarar. Tenés que estar enteramente dispuestos a que Él te hable. ¿Saben? Y yo tengo, dice en el versículo 13, miren, me faltaba el versículo 13 de Hebreos, dice, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. O sea, no existe nada que no se manifieste en la presencia de Dios y en su palabra. O sea, no, porque esto no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Búscalo, deja que el Espíritu te hable y vas a ver que sí está en la Biblia lo que estás por decidir. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Ojo, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Discierne tus pensamientos, discierne tu corazón, y no hay nada oculto, y no hay nada que esté fuera de la palabra. Todo está en la palabra. Entonces, ten en cuenta esto. La palabra de Dios es el manual autorizado para todo hijo de Dios y para todo cristiano. Es el único manual autorizado. No, sí, pero yo leí un libro fulano de tal y que la historia y que mira. No, sí, está bien. Es la experiencia de, sos nueva criatura. Tenés una mente espiritual. Sos único, no hay copia. Por lo tanto, esa experiencia que estás viviendo es tuya. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios sea quien te muestre el camino a seguir. Es interesante el siguiente versículo que quiero leer, que dice que es la parte de la oración. Porque está bien, leo la palabra, la entiendo, la conozco y sé lo que tiene Dios. Pero muchas veces puedo ser un poquito medio rebuscado, si se quiere, para interpretar la palabra o para entender. Entonces, el arma fundamental que tenemos es la oración. La oración es lo que nos conecta directamente con Dios a través de su Espíritu Santo. Y es la que nos trae discernimiento, nos trae entendimiento y nos trae la capacidad de decidir correctamente. La oración te dice, seguí, esperá, y hasta a veces queda en silencio. Esperá. Tu camino es mejor, cantaba
La alabanza, decía la alabanza del principio. Sí, el camino es mejor. Pero la segunda canción que cantábamos también decía, vos sos mi origen y mi destino. El único que conoce el camino a transitar es Dios. El único que conoce de dónde venís y a dónde te quiere llevar es Él. No te quieras autoconvencer de que, no, yo sé, yo por mí. No. Dios es quien te tiene que mostrar a dónde ir. Dice en Mateo 7:7, miren, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, me puse y me detuve a pensar en lo siguiente, porque muchas veces podemos leerlo de corrido este versículo, ¿no? Ahora, si lo leemos correctamente con las comas, esto sugiere que ante cada verbo, después de cada verbo, hay una coma y un espacio. Esto quiere decir, pedid y esperen y se les dará. Buscad y no va a venir inmediatamente y hallaréis. Tenés que buscar y vas a hallar. Pero en los tiempos de Dios, llamad y se os abrirá. En su tiempo, no en nuestro tiempo. Él tiene la obra finalizada. Dice la palabra que el que empezó la obra en mí será fiel en terminarla. Y tu vida, tus decisiones, todo el proceso que tengas de crecimiento es parte de esa obra de Dios para tu vida. Ahora, fíjate, de una decisión que era importante, pero que no tenía tanta relevancia, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? A tu relación íntima con Dios, a entender que necesitamos todos estos pasos para poder llegar a esa conclusión. ¿Sale? Ocasionalmente, Él responde con voz audible, algunas veces con señales. En la Biblia vemos muchos casos, otras veces con revelaciones, por medio de nuestro pastor, de nuestro hermano, de la iglesia y hasta de las circunstancias. Muchas veces Dios nos responde. Dios siempre responde, no te va a dejar sin respuesta. Eso tenés que tenerlo claro siempre. Dios siempre te va a responder en su tiempo, no en mi tiempo, no en mi ansiedad, no en mi urgencia, porque Él sabe y Él tiene conocimiento de. ¿Saben? Personalmente yo viví muchas experiencias en cuanto tuve que consultar con Dios, decisiones importantes, pero una que me acuerdo y que quiero contarla porque me parece buena y necesaria, en 1997, cuando yo trabajaba en la fábrica, que aún estoy trabajando, en la empresa, me ofrecen un cargo. Viene el ingeniero, que era el gerente en ese momento, y me ofrecen un cargo, pero era para la noche. Era de supervisión, implicaba un aumento salarial, obviamente aumento de responsabilidades, pero era un crecimiento dentro de la empresa. Yo hacía 6 años que estaba. Entonces, era una buena oportunidad, ¿no? Pero en ese momento yo le dije, bueno, él sabía, él me conocía, sabía que yo era cristiano. De hecho, teníamos algunas conversaciones de vez en cuando. Y él me dijo, bueno, ingeniero, yo voy a pensarlo, voy a consultarlo con Dios, ¿te sabe? Le digo, y bueno, cualquier cosa a futuro le digo y bueno, y le doy una respuesta en los próximos días, en la próxima semana. Así que bueno,
tal cual decimos, hablé con Giselle, mi señora, estuvimos, en ese momento no teníamos hijos, ella estudiaba, también trabajaba, o sea, teníamos, y vimos todos los pros y los contras, ¿no? Pero la oportunidad estaba buena, pero implicaban algunas cosas, como por ejemplo, vernos menos con Giselle, tener sobre todo las actividades en la iglesia que teníamos, que en ese momento teníamos varias actividades, porque como no teníamos hijos, entonces estábamos más disponibles y andábamos con más tiempo todavía. Entonces, implicaban algunas cosas y que no estábamos muy seguros. Así que, pero también es cierto que Dios quiere que prosperemos, es verdad, y yo no estoy, en este mensaje no estoy diciendo que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Al contrario, Él quiere y anhela y prepara lo mejor para nosotros. Pero bueno, la cuestión es que oramos y un día ahí a las 2 de la mañana me despierto, 3, porque ya estaba, me acuerdo que tenía que entrar temprano, siempre entraba mucho más temprano en la fábrica, así que y me despierto y comienzo a orar. Y llamo a Giselle y comencé a hablar en lengua extraña, extraña para mí en ese momento, que nunca me había pasado. De hecho, si me pasó alguna vez fue muy esporádica, pero esa vez, por primera vez, en mi habitación orando, y una paz muy grande, y al momento, a los segundos de estar en esa situación, la frase aún no es tiempo. Correcto, digo yo, aún no es tiempo. Entendí que la respuesta de Dios era aún no es tiempo. Así que bueno, al día siguiente me fui, hablé con el ingeniero, le dije, bueno, mire ingeniero, la verdad es que no, hablamos con mi esposa, con Giselle, estuvimos viendo, evaluamos, pero bueno, como usted sabe, yo consulté a Dios, consulté y Dios me ha respondido que no es tiempo. Obviamente él era muy resistido porque él era una persona de mucho intelecto, o sea, le daba mucha importancia al intelecto, era esposo de una judía ortodoxa, así que estábamos al horno, digamos, de alguna manera, porque él tenía encontrada digamos, sus creencias conmigo, además que él no creía, más allá de que él conocía mucho de la historia judía, que era muy interesante hablar con él, pero obviamente no teníamos, no congeniábamos en esa parte, no teníamos conexión, por decirlo de alguna manera. Y él me dijo, bueno, nunca más, se enojó mucho, me dijo, nunca más piense que va a progresar acá, nunca más. Bueno, de ahí ya me generó una serie de castigos en cuanto a la tarea, pues ya me sacó de alguna. La cuestión es que a los 2 años, él mismo me llamó y me volvió a ofrecer el cargo, porque yo en ese momento le dije, ingeniero, Dios dirá. Y me fui. Y bueno, fue en unos años, un tiempo de mucha rispidez, de mucho, pero en realidad al tiempo, él mismo vino y me ofreció de nuevo el cargo. Bueno, tuvimos una conversación, pero en realidad, y ahí sí, otra vez le dije lo mismo, voy a consultarlo, consultamos, Dios dijo es tiempo, es otra oportunidad, y hasta ahora estoy en la empresa. Entonces, Dios te habla, Dios no te deja, como decimos de a pata. Dios no te deja de a pie, Dios te va a responder. Siempre tenés que estar dispuesto. Ahora, el punto crítico es la fe, y ahí es donde se ven, donde las papas queman, porque cuando Dios te responde, y seguía siendo una oferta interesante, pero ¿dónde está mi fe? En cuanto yo actúo de acuerdo a lo que Dios me dice. Y de acuerdo a lo que Él me dice, no es no.
No, bueno, voy a hacer una semana sí, una semana no. No, es no. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, que cuando Dios habla, cuando consultamos, Él responde, tenemos que actuar de acuerdo a esa respuesta. No empezar a negociar de vuelta y no, si ya te respondió, te respondió. Entonces, este punto es muy crítico, hay que actuar en cuanto a lo que Dios te va diciendo. No dejes que Satanás te confunda. No dejes. Actúa de acuerdo a lo que Dios te dice. Yo tengo muchos hermanos queridos, entrañables, que he sido partícipe y han tomado decisiones importantísimas en su vida, desde dejar un trabajo y mudarse de país por un ministerio, otros comenzar una tarea en un lugar bastante complicado, otros que fueron de misioneros a países musulmanes. Tomaron decisiones importantes en su vida. Y gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Siguen en el camino del Señor, siguen sirviendo. Algunos son pastores, otros misioneros, otros obreros, pero muy fieles en sus iglesias. Entonces, Dios es fiel. Dios no te falla. Cuando tengas que tomar una decisión, pensá muy claramente en todas estas cosas que estamos hablando. No te largues por tu cuenta, no te largues porque yo lo sé, no. Y es importante esto porque nosotros somos parte de una congregación, somos parte de un cuerpo. Muchas veces oímos, tus decisiones son tus decisiones, no me involucres en ellas. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira, porque todo lo que decido afecta. Y todo lo que decides, vos, mi hermano, me afecta. Porque somos iglesia, somos cuerpo. Y Dios quiere que estemos en comunión y que vos seas bendecido por mis decisiones y yo sea bendecido por tus decisiones. Y repito, por más importantes que parezcan o menos relevantes que parezcan, tus decisiones y mis decisiones nos afectan. Entonces, punto por punto, anda viendo y evaluando cada vez que estés frente a una decisión importante. La obediencia es fundamental. La oración, la lectura de la palabra es fundamental para tomar decisiones correctas. Siempre Pablo en las cartas se enfocaba en lo colectivo, en el cuerpo. Escribía y siempre trataba de hablar a la iglesia como un cuerpo, como ese organismo vivo que tiene como cabeza a Cristo. Y por lo tanto, nuestras decisiones tienen que funcionar de esa manera. No pensar que somos seres aislados o individuales, no, somos parte de un cuerpo, somos parte de la iglesia. Y como tal, tenemos que tomar decisiones de acuerdo al cuerpo. Y es realmente muy importante el poder entender esto. Toda decisión que tomes, sea un negocio nuevo, sea un trabajo nuevo, sea
no sé, cambiar de carrera, comprar una propiedad, un auto, todo, y te puedo decir, todo tiene un impacto espiritual. Todo. Acordate, somos nueva naturaleza, tenemos una mente espiritual que vive en un cuerpo, cuerpo carnal, pero que tiene que ser dominado por una mente espiritual. Para este cuerpo, vive en este mundo, anda de acuerdo a muchas leyes de este mundo y se organiza de acuerdo a la vida social de este mundo. Yo quiero que se enfoquen ahora en lo siguiente. Jesús fue el máximo ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir en sociedad, de cómo tomar decisiones, de cómo enfrentar las decisiones. Entonces, si no te enfocas en el carácter de Jesús, no vas a ir adquiriendo ese conocimiento pleno de la palabra. Tenemos que estar muy atentos a esto, porque si el trabajo que vas a conseguir, si el negocio que vas a adquirir, si eso te va a quitar tiempo con Dios, te va a quitar tiempo de oración, te va a quitar tiempo de comunión, entonces te diría que no. Consultalo con Dios, oralo con Dios, pero tu vida espiritual es lo más importante. Tu vida y tu nueva mente espiritual es más importante. Y la mente se alimenta de la palabra, de la oración, de la comunión con Dios. Esa vida espiritual se alimenta de esa comunión con Dios. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso está en Filipenses 4. Y yo no quiero finalizar el mensaje sin confrontarte con una realidad. Todas las decisiones que tomes, absolutamente son todas importantes. Ahora, todo es de impacto espiritual, como digo. Jesús vino a salvar al hombre de la condenación eterna. Él vino a morir por los pecados y a reconciliarnos con el Padre. Él nos dio el ejemplo sublime de cómo vivir en una sociedad, de cómo manejarnos en una sociedad. Él vino para que tengamos una vida abundante espiritual, no material. Él, por lo menos en su palabra, Él no dice vas a ser millonario, vas a ser rico, vas a ser poderoso económicamente. Él vino a salvar tu alma, Él vino a reconciliarte con el Padre. Ahora, todas estas otras cosas van a venir. Él quiere lo mejor para nosotros. Y de hecho yo he progresado a lo largo de mi vida como hijo de Dios, pero también en la parte económica he tenido un buen trabajo, he progresado, pero siempre he tratado de ser lo más fiel posible a nuestro Señor, tomando decisiones de acuerdo a lo que Él de alguna manera me dirigía. Yo tuve que mudarme de país y tuve que consultar con Dios también. Tuve que buscar una nueva congregación y también mis hermanos de la iglesia saben que estuve tiempo buscando
hasta que Dios me llevó y me reúno donde me reúno hoy. Es importantísimo el tener presente esto, que Jesús vino por un objetivo espiritual, y es salvar y darte vida eterna, salvarte y darte vida eterna. Lo demás viene, seguro que viene, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y Él quiere que estés bien, y Él quiere que prosperes, pero Él siempre va a ir examinando tu corazón. Yo no sé si hoy vos estás apartado de Dios, si estás con alguna decisión importante que tomar. Yo te invito a que te reconcilies con Dios. No dejes de pasar esta oportunidad de reconciliarte con el Señor, de volver a sus pies. Y si tomaste malas decisiones, no importa, Él te está esperando. Y Él quiere modificar eso negativo en tu vida y darte otra oportunidad. Pero vos tenés que darte otra oportunidad, decidiendo reconciliarte con el Padre. Y si por ahí estás viendo este video, estás viendo esto ahora en vivo, y en futuro va a ser un video que va a estar, y vas a estar viendo, vas a decir, yo no conozco a este Jesús, yo no conozco de lo que está hablando. Es necesario que tomes esa decisión. La decisión más importante en mi vida fue aceptar a Jesús, aceptar a Cristo en mi corazón. Cuando yo acepté, cuando renuncié a mi vida de pecado, cuando decidí seguir a Jesús, mi vida cambió. Y para otro día hacer el testimonio, pero los que me conocen saben muy bien de mi vida, cómo fui progresando, de dónde vengo, qué pasé en mi vida. Todos me conocen, ¿saben? Ahora, Dios ha trabajado en mi vida, en mi corazón, en mi mente y hasta en mi economía, pero siempre dándole el primer lugar a Él. ¿Saben? Si vos hoy no tenés a Jesús en tu corazón, yo también te voy a invitar a que des ese paso de fe. Des ese paso en el cual es necesario que te arrepientas de los pecados. Yo te voy a confrontar, Jesús te confronta con tu arrepentimiento, tu pecado. Él te confronta con eso. Te promete vida eterna. Eso es lo que Jesús nos ordena. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es hacer discípulos de Jesús, no hacer... Yo no te puedo prometer prosperidad, no te puedo prometer riqueza, porque eso Jesús no lo prometió. Sí viene como consecuencia y como añadidura, pero tus decisiones tienen que estar basadas en Dios. Entonces, yo te voy a invitar ahora que si no tenés a Jesús en tu corazón o si estás apartado, me acompañes en la siguiente oración. Y después voy a ya ir orando y leer un versículo para dejarles para que tengan en la semana. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y Jesús, ahora, en este momento en el cual estamos delante de tu presencia y entendemos que sin tu dirección, sin tu guía, sin tu orientación a través del Espíritu Santo, no podemos tomar decisiones correctas, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que estés obrando en nuestras vidas. Pero así también, Señor, te pido por aquel que hoy está apartado, que está separado de ti, Señor, que está mirando en estos momentos la pantalla, que tú toques su corazón, Señor, que toques su mente, que perdones
sus pecados, que perdone, Señor, el haberse apartado de ti y que vuelva a tu camino, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Y si hay alguien ahí del otro lado también que no tiene a Jesús en su corazón, que hoy tome esa decisión. Y te invito a que hagas esta oración conmigo y que pongas tu nombre y que vayas repitiéndola ahí en donde estés. Yo, Fabián, decí tu nombre. Te pido perdón, Jesús, por mis pecados. Me arrepiento de haberme alejado de ti. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y me arrepiento de no haber oído tu voz. Hoy, Jesús, me acerco pidiéndote perdón, pidiéndote que me reconcilies con el Padre. Y confieso en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, que vos sos el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, el que murió en esa cruz, el que resucitó y el que me dio vida eterna. Me declaro limpio por tu sangre preciosa. Me declaro un hijo de Dios a partir de ahora. Y te ruego, Señor, que tu corazón esté depositado en mí, Señor, y que pueda ver a partir de ahora la vida con tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias y me declaro tu hijo. Amén. Que realmente, si hoy hiciste esta oración, puedas buscar una iglesia si es que no estás en la nuestra y acercarte y empezar a congregarte, o si no, bueno, en estos momentos de pandemia también, que puedas unirte a alguna congregación, aunque sea virtualmente. Si es esta, está bien, si es otra también, pero que realmente puedas buscar de Dios, ir aprendiendo de su palabra y de conocimiento de su verdad. Cuando estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y es verdad eso, por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo, podemos regocijarnos en nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador y Señor. Hace posible todas las cosas. En Cristo somos amados, perdonados y tenemos la promesa de salvación. En Cristo somos adoptados, justificados, redimidos, reconciliados y elegidos en Cristo. Somos victoriosos, llenos de gozo y de paz, obteniendo un verdadero significado de la vida. Todas estas cosas estás en Cristo a partir de ahora. Y el Señor me sorprendió con un pasaje en esta mañana que no tengo que dejárselos y que la verdad que me golpeó el corazón, porque es un pasaje exacto para este tiempo y para este momento. Y gracias, Luz, por haberlo puesto. Y es Deuteronomio 5:32. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios le ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan el camino del Señor su Dios, que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. Dios te bendiga. Dios prospere la tierra que vas a poseer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi iglesia, bendigo a la congregación, bendigo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia del verdadero Jesús, del Dios vivo, poderoso. La bendigo en el nombre de Jesús y declaro próspera en todas sus decisiones y en todos sus caminos, porque vos, Señor, sos el Rey de nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos, y que realmente tu poder y tu autoridad estén sobre nosotros cada día. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida. Una guerra en mi cabeza acelera mi latir mientras yo intento dormir con razón y sin certeza, intentando comprender sin creer. Ahora veo claramente, aunque no cabe en mi mente, tu verdad será suficiente para de ti ser dependiente. Y es que tú eres tan impresionante, nada ni nadie llega a acercarse. Si todo lo olvido, que eso me quede presente, no necesito nada.